localización de la enfermedad estolítica justamente fuera del intestino. Principal localización del hígado, los pulmones, pieles mucosas y cerebro. ¿Ya? Estamos hablando ya de algo que compromete más. El resumen un poco en la explicación para no tener que desarrollar cosas. Por ejemplo, en el caso de la mediación hepática, primero es la localización principal de la enfermedad histolítica más frecuente después del colon, ¿no? La puerta de entrada a partir del intestino que ha sufrido la invasión y generalmente puede llegar por vía portal también, ¿no? Lo más característico es que generalmente cuando va penetrando la meba se va localizando el hígado y se va formando un absceso hepático mediano. El absceso no solamente trae formas partarias de enfermedad histolítica, no, también puede traer, por ejemplo, las formas de bacterias que vayan contaminando, ¿no? De acuerdo. Generalmente, pues, la invasión de los vasos porta se encuentran muchas veces cuando eso se produce una migración hacia el exterior, una fístula, por ejemplo, se puede observar y se puede encontrar otro. No es prudente poder funcionar el hígado para esto, hay que ver, ¿no? La etapa inicial, pequeños focos que se presentan en el hígado. Entonces el hígado está comprometido y hay todo el sistema inmunológico está actuando a este nivel, ¿no? Abdomen aumentado de volumen, la detección, por ejemplo, en el paciente que se va a tomar. El dolor, el cuadro clínico. El paciente tiene una localización hepática, dolor en el cuadrante, ¿no?, superior derecho, fiebre, hepatomegalia, ¿no? Por otro lado, el absceso puede complicarse cuando hay una sobreinfección bacteriana. Lógicamente es un componente bastante, ¿no? Puede ocurrir gradualmente que el absceso vaya produciendo un conducto, una fístula, y se abra hacia el tórax. Y ahí tenemos justamente la amibiasis pulmonar. ¿Ya? El diagnóstico inicialmente imagenológico, lo que es ecografía, tomografía, inmunológico, la prueba de Lisa, ¿no? Muchas veces, cuando hay un material del absceso, se puede ir buscando los trofozoides, lógicamente. Al mismo tiempo que se hace un estudio, por ejemplo, bacteriológico, ¿no?, cuando se abre el absceso. Porque, como digo, el hígado está inflamado, está grande, entonces una punción es más complicada. Hay que valorar bien antes de realizar eso, ¿ya? Una amibiasis hepática requiere un tratamiento mucho más intenso. Por ejemplo, la utilización del metronidazol. Pongo aquí bioral, pero normalmente ahí tiene que ser bien inyectado. Deben colocar bien el método de sol de frascos, ¿no?, generalmente 100 ml, entonces se coloca junto con al 5%, 500 miligramos en 100 ml, ¿no?, para que de todos modos se pueda colocar una cantidad más elevada y se complementa con ornidazol, secnidazol, etc. ¿Ya? Pero a veces, o sea, estamos hablando siempre, manifiesto, de que el paciente se infecta, ¿no?, desarrolla un cuadro y va avanzando gradualmente. Lo que digo en un principio, tenemos que conocer toda esta etapa para poder identificar, porque no es solamente que hagamos, bueno, amibiasis aguda, unos cuantos manifestaciones clínicas, damos el medicamento, no tenemos que saber hasta dónde llega. Generalmente las localizaciones intestinales se van a presentar en un 10 o 15% de los pacientes, no todos, ¿no? Los pacientes tienen que desarrollar factores de baja defensa, por ejemplo, ¿no? La parte ecográfica que nos va identificando es la masa correspondiente, ¿no? ¿Me entienden, no? Cuando digo justamente el hígado comienza a formarse un conducto, ruptura del absceso hepática y diseminación a través del diafragma. El paciente que tiene un compromiso pulmonar
resumiendo, presenta tos, presenta expectoración y en algún momento puede eliminar el contenido necrótico, ¿no? Por vía bronquial. ¿Ya? Entonces, y eso fiebre, esto en general estoy poniendo las manifestaciones clínicas principales y estoy asumiendo como sintomatología que se va a presentar a nivel del pulmón. Y el hecho de tener una amibiasis pleuropulmonar compromete seriamente la defensa. Muchos de estos pacientes van a ser, por ejemplo, pacientes que se han infectado, tienen inicialmente una amibiasis intestinal, no han recibido un tratamiento adecuado, o son pacientes que, por ejemplo, están formando parte de, pacientes en situación de calle, pacientes, muchas veces en centros de digamos, geriátricos, donde no existe la debida atención, ¿no? Varios factores. Entonces, eso lleva cabalmente a que haya un contenido necrótico y haya una sintomatología asociada a la sintomatología de amibiasis hepática, porque no se ha curado, porque si yo tengo la amibiasis hepática y hago el tratamiento, voy a impedir que se vaya diseminando, ¿no? Ahí tenemos la imagen, ¿no? La amibiasis pulmonar realmente un mayor compromiso en todo caso, ¿no? Y sobre todo esto da puede haber una salida al exterior, se produce una fístula, el paciente está fistulizado, tiene una amibiasis hepática y se compromete con la amibiasis pleuropulmonar. Diagnóstico, pruebas serológicas que se pidieron, y en algún momento el material necrótico nos va a permitir hacer la observación, ¿no? Generalmente para identificar no solamente los parásitos, sino también la búsqueda de infecciones por bacterias. Y eso puede llegar a fistulizarse y se presenta la amibiasis cutánea y hemocortis, ¿no? En Botero hay imágenes respecto a esto, ¿no? Lo cual el paciente con muy poca higiene, comatosos, enfermos mentales, ¿no? Pues eso determina, por ejemplo, que el paciente no esté adecuadamente atendido, ¿ya? Sin entrar en detalles de una falta de control o de adecuación de los centros, por ejemplo, para pacientes ya sea que son de enfermos mentales o comatosos, ¿no? Después, la rectitis amibiana, porque realmente se va a presentar también por la colitis y con las úlceras perianales. Y entonces, esta puede llegar a invadir los genitales, inclusive hay varias imágenes en Botero que muestran el de la amibiasis, por ejemplo, cutánea, ¿no? No vamos a entrar en demasiados detalles, pero es lo que estamos viendo. Generalmente, cuando hablo de fístula es un conducto anormal que se forma cuando, por ejemplo, tiene que eliminarse un contenido al exterior, ¿no? Entonces, muchas veces hay fistulización, es muy frecuente en esta parte, no solamente en esta enfermedad. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, muy bien. El absceso cerebral amibiano, ¿por qué? Lógicamente porque es una localización amibiana secundaria, se disemina. Pero ¿qué es lo que? Los pocos casos conocidos son en su mayoría hallazgos de autopsia. Una vez tengo amibiasis, digamos, absceso cerebral, entonces lógicamente solamente vamos a identificar en caso de autopsia. Vuelvo a repetir, vamos hablando gradualmente de lo que se va presentando en un paciente, ¿verdad? No es que va a llegar acá, lo importante es que esto no se llegue, ¿no? Porque ya llega acá, el paciente, como dicen, los hallazgos son la autopsia, no se puede hacer punciones, ¿no? Sin ser muy justificadas a nivel cerebral. Generalmente tiene que ser en algún caso que esté debidamente, pero no en este caso, o sea, lógicamente valorado por el neurólogo. ¿Cuál es la situación para hacer? No va a hacer la primera punción directamente acá. Estamos viendo que generalmente son hallazgos de autopsia, ¿no? Y ha habido como necrosis del colon, abscesos hepáticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las coinfecciones pueden llevar a eso, ¿no? Una coinfección con tuberculosis. El paciente con tuberculosis generalmente es un paciente que
si no realiza un tratamiento o tiene alguna situación, por ejemplo, que puede ser de privados de libertad, lo que se llama, etcétera, ¿no? Pacientes que o tienen otra coinfección, la infección por VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va determinando. Pero tenemos que tener un conocimiento porque en las enfermedades no tenemos que conocer, llega hasta acá, no tiene más síntomas, no. Hay que ver en qué casos puede llegar a complicar, ¿no? La migraña cerebral, generalmente, si se menciona notario, hematógena, es una migraña diseminada grave, ¿no? Es lo que a un momento, al inicio decía, hay enfermedades parasitarias que pueden ser mortales. La mayoría de las enfermedades parasitarias producen un cuadro generalmente benigno, pero sin embargo en este caso que pueden producir, puede haber por ejemplo la perforación intestinal, necrosis, etc. Y eso determina el componente del hígado y el componente del hígado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta aquí en cuanto a la parte de amebas. Parece que no. Doctor, Sí. ¿el tipo de tratamiento para las personas con amiloidosis pulmonar, cutánea, cerebral? Cerebral, si no determina un compromiso, generalmente tenemos que utilizar, por ejemplo, los derivados del metronidazol inyectable, ¿no? Si es una bebida pulmonar y no ha llegado, entonces tenemos mejor opción. El paciente tiene que estar internado, tiene que buscarse también las confecciones para hacer los tratamientos, ¿no? Pero son los principales, no hay otros. Realmente el metronidazol, secnidazol, tinidazol. Esos son los medicamentos que van a que también utilizamos en la migraña hepática, ¿no? ¿Y la forma de prevención? Hablamos hace un momento, pero lo que se refería a la prevención. Primero tomamos en cuenta al paciente, ¿no? El paciente, por ejemplo, de un entorno más regular, una condición diferente, generalmente que se ha infectado porque hay una infección, o sea, un fecalismo, hay lo que es la contaminación a través de alimentos, ¿no? Pues, ¿cuál es la prevención? En primer lugar, si se detecta un paciente, ver todo el entorno familiar para que pueda asumirse justamente el control de la prevención. En primer lugar, ¿no? Evitar el fecalismo, la utilización, digamos, canalización de excretas humanas, uso del alcantarillado, lo posible, que ahí entra ya la comunidad o la población. Después, por otro lado, la limpieza y el aseo. El paciente que deba tener un aseo, inclusive, y que todo caso detectado puede ser una fuente de infección para los familiares o el entorno, ¿no? Entonces hay que detectarlo y hay que hacerle el tratamiento correcto, ¿no? ¿Qué más? La condición de lo que es adecuado lavado de los vegetales de consumo, ¿no? Evitar, por ejemplo, el consumo de alimentos de dudosa procedencia, el manipulador de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver esas características como la prevención, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más. Pregunten nomás. Bueno, entonces, ahora voy a ir continuando. El siguiente tema es ya se ha señalado ya la discusión. Entonces, es la enfermedad protozoario inflamable. Dejamos lo que son los risópodos, las amebas, y entramos a los inflamables. La giardia lamblia es predominante fundamentalmente en niños, ¿no? Y ataca en la porción superior del intestino delgado. En el caso de entoameba histolítica y las otras amebas no patógenas, la localización principal es a nivel del intestino grueso. En este caso va a ser intestino delgado, ¿no? La epidemiología. La giardia es copopolita,
distribuida en todas las latitudes y continentes. Tiene mayor tipo de distribución que lo que viene a ser la entomera, ¿no? Dos formas morfológicas, trofozoito y quiste. En el caso de la entomera histolítica hablamos de lo que era el trofozoito, el prequiste y el quiste. En este caso es trofozoito y quiste. Generalmente, en todas las preparaciones que vamos a ir observando son quistes. ¿Ya? Entonces, en su momento ya sabemos que vamos a colocar quiste de entomera histolítica, quiste de alambre, ¿no? Acá tenemos un poco la forma. Este es el trofozoito y este es el quiste, ¿no? El trofozoito generalmente es la forma piriforme, ¿no? Lo característico es la presencia de dos núcleos grandes, nucleolos, etc. Puede medir de 15 a 20 micras por 5 a 15 y luego a 4 micras. En la parte, acá por ejemplo, en la parte ventral, tiene una concavidad. Y esa concavidad corresponde a una ventosa que le permite fijarse a la mucosa intestinal, ¿no? En su diámetro longitud presenta una barra doble o axostilo. Es lo que lo primero que vamos a ir reconociendo en la preparación. ¿Ya? Por otro lado, el quiste es ovalado, doble membrana, 2 a 4 núcleos, presencia de axostilo, 8 a 12 núcleos, ¿no? Entonces, este es el trofozoito, parece una imagen de una máscara, una careta en general, ¿no? Y este es el quiste. Esta es la forma que habitualmente, esto es el axostilo, ¿no? Generalmente aquí vamos a verlo mucho, la doctora prefiere preparar la forma con solución fisiológica para poder identificar. Se ha preparado con Lugol, pero mejor es con solución fisiológica y se puede ir bien. Cuesta un poco diferenciar, como digo, los protozoarios son pequeños. Por eso que vamos a tener que ir mirando varias veces. No es que vamos a tomar ya el examen, tenemos que ver todo y todos tienen que reconocer. Tienen que reconocer uno y el otro no, todos tienen que ver. Me he estado fijando en la tarde en las imágenes para aclararse mejor. Si tienen que borrarse una imagen y colocar otra, no hay ningún problema, ¿no? Pero felizmente ya en este momento todos los teléfonos y de todas las marcas tienen una buena resolución porque son 2 o 3 cámaras. Creo que hay algunos que tienen ya 4 cámaras. O sea, que capta ahí, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Y eso que cuesta un poco identificar, pero todos los alumnos desarrollan bastante una destreza en poder hablar y tomar las imágenes. A mí me cuesta un poco más sacar otra cosa, he hecho, pero no tengo mucha más, ¿no? Muy bien. La forma como llega justamente y cómo toma contacto con la mucosa. Perdón. En el ciclo de vida, los trofozoitos se localizan en el intestino delgado, se fijan a la mucosa y principalmente a nivel del duodeno. ¿Ya? El hábitat es el intestino delgado. Mayormente no preguntamos mucho localización, etcétera, ¿no? Porque el ciclo lo desarrollamos más en la exposición o en la parte práctica, ¿no? El trofozoito generalmente se multiplica por división bilar. Es decir, los quistes, ¿no? Los cuales caen en la luz intestinal y dan origen a quistes. ¿Por qué se forma inmediatamente? Porque si hay un cambio de pH, etcétera, entonces eso no le permite un desarrollo adecuado al parásito, ¿no? Y los quistes son eliminados en la materia fecal. Infectan por vía oral y resisten la acción de los jugos gástricos. Generalmente esa condición es, por ejemplo, que presenta como defensa los parásitos. Hemos hablado en muchos casos, por ejemplo, de lo que es los nematelmintos, los platelmintos, que tienen una resistencia, porque si el jugo gástrico podría actuar, lógicamente no habría infección, no habría parásitos, ¿no? Entonces, lógicamente, infecta por vía oral, ¿no? Resisten la acción del jugo gástrico y se rompen en el intestino delgado. Va a dar lugar a 4 trofozoitos por cada quiste. ¿Ya?
Acá está la infección por vía oral, no hay ciclo V2, no hay ciclo pulmonar, pero infecta por vía oral, llega directamente al intestino, se desenquista. Aquí vuelvo a mostrar la imagen del trofozoito, de lo que parece más una imagen de una máscara, ¿no? Pero bueno, es la forma que tenemos y es la característica. Nosotros vamos a observar esta forma, ¿no? Entonces, acá, enquistación, después viene, ingresa el trofozoito, desenquistación, aunque generalmente el quiste es la forma de infectar, ¿ya? Se desenquista, forma el trofozoito, toman contacto con la mucosa y produce el desarrollo de la... Lo primero, en cuanto a la patología afecta al intestino delgado. Es un proceso de tipo inflamatorio, ¿no? Aquí está el principal mecanismo de acción patógena es por fijación de los trofozoitos por medio de la ventosa, que va a dar lugar a una inflamación catarral. Entonces, si yo pondría, ¿cuál es el mecanismo de acción patógena producida por Giardia lami? Primeramente es por fijación de los trofozoitos a la mucosa del intestino delgado. Produce una inflamación catarral. ¿Ya? Más simple, ¿no? El Toledo coli había cuatro, ¿no? Invasión a la mucosa, después lo que es justamente el factor de virulencia, después, por ejemplo, defensas del huésped y lo que ya es la formación de la mucosa, ¿no? Infecciones masivas, un síndrome de mala absorción, muy frecuente esto, ¿no? A veces se deja pasar por alto y el paciente tiene una infección por ya, ¿no? La manifestación de clínica, hay una fase aguda, ¿no? Por ejemplo, aquí ven qué características tenía la diarrea en el paciente de una colitis amebiana. Diarrea disentérica, ¿verdad? Entonces aquí que tenemos diarrea acuosa. Diarrea acuosa, dolor abdominal en epigastrio. Muy similar a lo que manifesté el dolor en epigastrio en el caso de espongilosis, por ejemplo, o también lo que es la funcional, ¿no? Y esto es algo muy característico. En función de esas blandas, pálidas, grasosas de mal olor, se reconocen alimentos ingeridos, y sobre todo lo que es la diarrea entérica, diarrea abdominal, diarrea lientérica. ¿Ya? Es muy propio de Giardia. Botero menciona un poco por ahí, pero sin embargo hay que manifestar eso porque siempre hay que tomar en cuenta en todo caso, ¿no? Acá en resumir, de la fase aguda pasa a la fase crónica. Diarrea con presencia de heces pastosas, de mal olor, que como digo, la diarrea entérica. Y esto es importante, por la fijación de la ventosa, síndrome de mala absorción, elevado compromiso del estado general. Siempre tomando en cuenta que el paciente pase, por ejemplo, los servicios activos que tienen una baja de ¿no? Mala absorción para carbohidratos, grasas, vitaminas. Contribuye a una desnutrición y anemia. La transmisión, ingestión de agua de bebida, quistes viables de 2 meses. Lo mismo lo que digo, la mala condición de saneamiento ambiental, mala eliminación de la basura, las excretas, la basura condiciona justamente a la presencia de vectores mecánicos, ¿no? Vectores mecánicos, contaminación fecal, agua de bebida, etc. Ahora, la parte de mecanismos de prevención ya son similares, ¿no? Ya todos vamos tomando en cuenta cuál es lo más importante en todo ¿no? El diagnóstico clínico, la parte psicomatológica, ¿no? El etiológico, ¿qué vamos a identificar a través del examen cocopertológico del parásito, ¿no? La parte epidemiológica, ya estamos hablando, la ingestión de quistes, la disminución por agua y alimentos contaminados. Que ya vuelvo a repetir, adecuada eliminación de excretas, el cuidado, lavado de los vegetales de consumo adecuado. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, ya sea el PGC o el hipocloreto de sodio a una concentración mucho más baja para poder reciclar, ¿no? O en un caso, si yo no tengo agua potable, puede haber hervirle el agua, ¿no?
En el tratamiento generalmente es el mismo tipo de esquema. Metronidazol. Yo también otra cosa, pulvo o algo así. Ya, 250 miligramos. Yo no pregunto ni insisto en lo que sean las dosis, ¿no? Solamente necesito que ustedes manejen el medicamento. Probablemente en el siguiente año, en lo que es los docentes de farmacología, van a hablar de enfermedades infecciosas y van a hablar de los medicamentos y en un momento les van a preguntar, les van a explicar bien las dosis, el mecanismo de acción, la vida media, etc., ¿no? Y utilizamos los mismos porque van a dar una buena respuesta. Metronidazol, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hablar de metronidazol, secnidazol, tinidazol, ornidazol, nitazol, sanidad, estamos hablando de medicamentos que van a actuar directamente en los protozoarios. En algún momento se puede utilizar metronidazol, por ejemplo, en algún caso de enterobacterias, por ejemplo. Forma parte de unos esquemas cuando se detecta, por ejemplo, el Helicobacter pylori en un paciente. Metronidazol, amoxicilina, lo que es el protector gástrico, que es el omeprazol, ¿no? Metronidazol, ¿no? El secnidazol muchas veces se maneja como dosis únicas, ¿no? 2 gramos y 30 miligramos. Tinidazol, dosis 2 gramos, depende mucho de evaluar al paciente. No se olviden, es importante la distinción, ya con la idea general. En todos los pacientes pediátricos, en niños, siempre se tiene que tomar kilopeso, no da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle, por ejemplo, de repente 500 miligramos a un niño de 8 años. Voy a tener que darle una dosis más baja. Y en muchos casos va a ser en suspensión, por ejemplo, que se va a emplear. A ver, los niños no toleran mucho, pero bien, ya los laboratorios están desarrollando medicamentos, por ejemplo, con sabores mucho más, porque a veces el niño no toma y no hay cómo hacerle tomar, ¿no? Entonces es importante ese factor, ¿no? Pero siempre por kilopeso. Entonces toda la fila, metronidazol, secnidazol, tinidazol, ornidazol. Todas son la variedad, depende. O sea, si yo pido ornidazol, doy como receta o secnidazol, no hay ningún problema. ¿Por qué yo coloco el metronidazol? Porque generalmente metronidazol está formando parte de lo que son los protocolos de atención a nivel de A al primero, segundo nivel. ¿Ya? Entonces está en la guía. El médico, por ejemplo, de planta va a tener eso, va a adecuarse lógicamente a todo lo que es la aplicación de los diferentes medicamentos. La nitazoxanida, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Dentro de ese grupo vamos a estudiar dos flagelados patógenos, el Chilomastis meissneri. No vamos a identificar tricomonoides porque solamente se puede observar como trofozoitos. Entonces, el Chilomastis trofozoito forma piriforme. 10 a 15 micras, bastante pequeño, por 3 a 10, ¿no? Y es frecuente ver, por ejemplo, lo que es una presencia de un surco en forma de espiral del cuerpo. Pero esta es la forma que habitualmente lo vamos a ver, muy pequeño, 5 a 6 micras. Presenta esto lo que viene a ser lo que es una prominencia en el extremo, es similar a un limón. Limoncito. Y generalmente lo vamos a ver único, 1 o 2, porque ahora si se han fijado en la parte de las preparaciones, el quiste de Entomeba, de Entolima nana, es grupal. Usted me dice cuáles son las formitas, ya ven 3, 4, 5, unas formas redonditas, pequeñas. Entonces si se coloca el microscopio y solamente se ven 3, 4, 5, 6, 7, corresponde a Endolima. ¿Ya? El quiste 6 a 9 micras, bien pequeño, ¿no? La forma de un limón, con una pequeña prominencia, ¿no? Doble membrana y un núcleo. Entonces en las características van a ver prominencia, doble membrana, un solo núcleo, ¿no? Los aspectos que vamos a tomar en cuenta, donde muchas veces yo no
insisto, en lo que corresponde al diámetro o al tamaño, ¿no? Ahora, hablando de tricomonoides, en el colon solo las formas trofozoíticas son más impactantes, por eso que normalmente no se las puede guardar para mostrar a los alumnos, ¿no? Vienen de 5 a 15 formas recordadas, ¿no? O membrana ondulante, etc., ¿no? Blastocistis son. Concluimos con blastocistis, lo dejamos un poquito más adelante, para no adelantarme mucho con los grupos. Porque faltaría blastocitis y luego continuar con Cryptosporidium y acabaríamos la parte teórica. Lógicamente no vamos a tomar el examen todavía, tenemos que tomar el tercero, el cuarto y parcial, ¿no? Entonces, introduciremos para que después ya, sobre todo que ellos van registrando, ¿no? Ya sé dónde quiero para no volver atrás, ¿no? No hemos visto todo esto, pero está dentro de los temas, ¿no? El blastocistizoma. Enfermedad producida por un protozoario que habita en el ciego y colon ascendente. El parásito tiene un tamaño variable, 4 a 20 micras, 1 a 4 núcleos, mitocondrias y organelas, y sobre todo la vacuola. Esa vacuola presiona a los núcleos y los dirige a la periferia del parásito, ¿no? Varias formas de trofozoitos y quistes habituales, ¿no? Hay varias formas morfológicas, por ejemplo, la forma vacuolada, la forma megoide, la forma granular, la forma quística. La reproducción, varias formas. Hay una que es la llamada endodiogonia. Esta forma de reproducción, ¿no?, la cual se forman dos células dentro de la célula madre. La esporogonia y la división binaria y plasmotomía. ¿Cómo se adquiere la infección? Por vía oral. Ya saben que no hay ningún problema. En algunos casos la forma infectante no está claramente definida, de acuerdo a algunas observaciones. Pero hay quistes trofozoides que este parece se localiza en el colon. Entonces, cuando ingresa, va llegando en el colon, puede desarrollar lo que son los trofozoitos o los quistes y generalmente por división binaria. Esta es la forma que vamos a ver, ¿no? Hay una imagen, creo que la del otro día, está más clara, pero tenemos que identificar. Generalmente son pequeños. La acción del formol hace que se deshidrate la huella, entonces hay que verla muy bien, ¿no? La infección por vía oral. Pacientes, muchas veces hay varios grupos de pacientes asintomáticos. Se encuentra muchas veces el blastocitis y, lógicamente, ¿no? El cuadro clínico, otra cosa, diarrea acuosa, dolor abdominal, flatulencia, tetez. Náuseas y vómitos en los niños. A veces solamente hay una diarrea, dolor abdominal. Diarrea acuosa. Ya he mencionado dos parásitos que tienen diarrea acuosa. Después veremos que en el caso de Cryptosporidium también va a haber una diarrea acuosa. O sea que solamente la endodermis solítica va a producir la diarrea disentérica o pesada, ¿no? Frecuencia de infección en pacientes con VIH, ¿no? Y puede estar asociada a una sintomatología gastrointestinal, ¿no? El diagnóstico, el examen copopatológico, silencio, observación de las formas trofozoíticas. El tratamiento, acá cambia un poco. Metronidazol, trimetropin, sulfamethoxazol, secnidazol y nitazoxanil. Hay una experiencia, por ejemplo, en Perú, de haber utilizado varios grupos de población secnidazol en relación al metronidazol. Pues bueno, se ve la experiencia. Aquí muchas veces es bastante resistente, ¿no? Pese a que mencionamos que el metropin sulfamethoxazol, que viene a ser una sulfa, que está dirigida a infecciones de tipo bacteriano, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a tener que utilizarla en algún caso, ¿no? Bueno. Hay otro tema que yo no tengo, lo que es Cryptosporidium, que está mandado en una parte donde he desarrollado un poquito más que lo que está acá, ¿no? Entonces no lo quiero borrar para que podamos ver, sobre todo porque hay que hablar de tipo de ciclo, etc., ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Generalmente también produce una inflamación catarral, lo voy a mencionar acá.
una inflamación catarral, generalmente determina también que haya eso principalmente, no influye el mecanismo de fijación, sino las cuatro formas. Mayormente hay que poner inflamación catarral, no he desarrollado acá esto, ¿no? Más importante se tiene que tomar en cuenta en el caso de... esto es mucho más adelante.